Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Socorro has sido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más, oh, tu diestra me ha sostenido. Díselo una y otra vez, tu diestra me ha sostenido. Es que tu diestra me ha sostenido, tu diestra gracias me ha sostenido, nunca me has dejado, nunca me has abandonado, oh, gracias Señor. La sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque su diestra te ha sostenido. Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Bueno, una vez más nos estamos reencontrando por este medio. Damos gracias a Dios por estas herramientas. Sabemos que no es quizás lo que deseamos, lo que disfrutamos más, pero bueno, damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar juntos a través de estas herramientas. Bueno, como sabrán, es de público conocimiento que en este tiempo han aumentado mucho los casos. Está habiendo muchos contagios de COVID, hay muchas personas no solamente contagiadas, sino muchos contactos estrechos, y hemos tenido la experiencia reciente de que, bueno, evidentemente no podemos anticiparnos y no podemos muchas veces saber si la persona que tenemos al lado está haciendo contacto estrecho o está contagiada por este virus. Así que nos hemos visto forzados, ¿sí? A tomar esta medida una vez más de resguardarnos en nuestra casa, de mantener el distanciamiento, de reforzar los cuidados y
y recuperar, ¿sí?, la responsabilidad y la sensatez en esto de cuidarnos unos a otros. Hemos tenido un precioso tiempo, unos lindos meses de estar juntos, de disfrutar de la comunión presencial, tanto en el templo como en las diferentes casas, y damos gracias a Dios por eso. Pero una vez más nos toca ser prudentes, ser responsables y sobre todas las cosas ser de testimonio. Y es por eso que, bueno, conversando con Carlos, con el pastor, hemos llegado a la decisión de suspender la presencialidad de las reuniones. Así que, pero bueno, son medidas que las vamos a ir confirmando y manejando semana a semana, ¿no? Y bueno, esta semana cuando me tocó recibir diferentes noticias y diferentes información acerca del estado de hermanos, de personas conocidas, de vecinos, comerciantes e incluso hermanos de otras congregaciones. Bueno, entre toda esa información que me llegaba, me llegó alguien posteó por ahí, ¿no?, esto que yo lo compartí con el grupo, pero quería volver a leerlo con ustedes. Dios tiene el control de todo, pero solo lo saben y experimentan aquellos que hacen su voluntad y habitan bajo sus alas. Como decíamos recién, no es lindo, no es grato, pero lo peor que nos puede pasar, ¿no?, en momentos como este es dudar de que Dios tiene el control. Lo peor que nos puede pasar es que nos falte la fe para creer que Dios no está exento, Dios no está ausente de todo lo que estamos viviendo. No, Él sabe, Él ya sabía que íbamos a vivir este tiempo, ¿no? Y a nosotros nos toca eso, nos toca descansar y sumarnos al conocimiento de Dios, ¿no? Y me gustaron estas palabras porque nos recuerdan el Salmo, creo que es el Salmo 121, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde estamos habitando? ¿No? No podemos ir físicamente al templo, pero sí espiritualmente podemos estar juntos en la presencia del Señor. Por eso les animamos a que en este día apartemos el tiempo, ¿no?, para habitar bajo la sombra del Omnipotente, ¿no?, y sentirnos seguros, sentirnos refugiados, y recuperar la fe en esto, ¿no?, creer y descansar de que Dios está en control y por alguna razón Él sigue permitiendo que este virus siga caminando entre nosotros, que esta situación y este estado se extienda una vez más. Así que, pero nosotros en este momento buscamos al Señor, ¿no?, nos refugiamos bajo sus alas y ahí estamos seguros. Así que, y buscamos de hacer su voluntad. Así que, hermanos, queremos saludarlos, queremos animarlos y queremos compartir con ustedes este tiempo en casa, desde casa, juntos, buscando al Señor, compartiendo su palabra, compartiendo las alabanzas. Queremos también recordar que la abuela Laura, nuestra hermana Laura, partió con el Señor. Damos gracias por su vida, por su ejemplo, por su fidelidad al Señor, ¿no? Una persona, una hermana tan preciosa, de tantos años en el Señor, pero nunca bajó los brazos, y hasta sus últimos momentos ella quería congregarse, quería participar, quería estar con el cuerpo. Sabíamos y escuchamos historias de cómo ella oraba y al Señor por su familia, hijos, nietos, ¿no? Qué precioso ejemplo, qué lindo testimonio. Damos gracias al Señor por doña Laura que se nos adelantó. Ella ya está no solamente descansando, ella está disfrutando de la vida con nuestro amado Señor, ¿no? Pero damos nuestro saludo, nuestro fuerte abrazo a toda la familia Rosas, y oramos por ellos, para que el Señor también traiga
este mismo sentir, ¿no? De consuelo, de paz, ¿no? Y de certeza, de saber que nuestra hermana se nos adelantó y nosotros vamos hacia allá también y vamos a estar juntos también con ella. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho y disfrutemos de este tiempo de alabanza, de adoración. Dejemos todo lo que estamos haciendo, apartemos un poquito este tiempo para alabar juntos y adorar al Señor y busquemos de estar en su presencia, allí en nuestra casa, en nuestra cocina, en nuestro comedor, en el living, en el lugar que has dispuesto. Busquemos juntos al Señor y disfrutemos de su presencia. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz.
por siempre de tu amor. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia paz y seguridad. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. ¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga mucho. Bueno, no solamente nos equivocamos cuando estamos en el templo en forma presencial, sino que también en forma virtual nos equivocamos. Quiero corregir el salmo que les cité, que no es el 121, es el Salmo 91, que dice:
que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará, ¿no? Bajo sus alas. Solamente corregir eso. Y quería que meditemos un poquito en su palabra. Quiero contarles una pequeña historia acerca de un hombre. Esta historia sucedió en un barco, en uno de esos tantos barcos que hace muchos años atrás traían gente, que venían, algunos escapando de la guerra, otros buscando una mejor calidad de vida, muchos escapando de la pobreza que las guerras habían dejado en sus países, ¿no? Y esta historia ocurrió en un barco. Dice que una noche el jefe de cocina de un barco sintió ruidos, se levantó, fue a mirar y encontró a un hombre robando comida. Y aquellos que han trabajado en barcos saben que ese es un delito grave dentro de los navíos. Es un delito grave robar comida. Dice que sorprendido este hombre, ¿no?, por el jefe de cocina, dice que empezó a llorar y a disculparse, a pedir perdón, y en un momento empezó a decir que habían pasado muchos días y él tenía mucho hambre, no había comido. Y era cierto, había pasado mucho tiempo. Ellos venían navegando hacía varios días y de hecho estaban a punto, a pocos días de llegar a destino. Y cuando revisan los papeles de este hombre que había robado para comer, que estaba tan desesperado, que estaba con tanta necesidad, ¿no?, que lo empujó a tomar una decisión de ese tipo. Cuenta la historia que cuando revisaron los papeles y vieron el boleto que él había pagado para embarcarse, se dieron cuenta que todos los servicios del barco estaban incluidos, todos los beneficios de ese viaje, ¿no?, estaban incluidos en su boleto, en el pasaje que él había comprado, en el boleto que él había comprado para viajar. No solamente estaba incluido un camarote, una cama, estaban incluidas las comidas. En ese viaje hubo fiestas, hubo celebraciones, había lugares para recrearse, y este hombre se había perdido todo eso por no saber leer, quizás por temor, por miedo, quizás porque era la primera vez que él viajaba en un barco y no conocía el sistema, y su pobreza le hacía sentirse indigno de experimentar esos beneficios. Y saben una cosa, esa historia me hizo pensar en que muchas veces nos puede llegar a pasar lo mismo a nosotros en este viaje que es la vida, ¿no?, en este viaje antes de que lleguemos a la eternidad. Me hizo pensar en esto: ¿estoy viviendo, estoy aprovechando todo lo que incluye tener una vida en este planeta? Pensando en esta historia, en realidad esta historia me vino a la mente por un texto que leímos esta semana, aquellos que estamos siguiendo la lectura anual de la Biblia. Hubo un texto que leímos que ahora lo vamos a repasar, que está en el capítulo 6 de Números, y tiene que ver con la bendición, ¿no? Y yo pensaba en esto: este hombre se perdió todos los beneficios, y pensaba en los beneficios, en la bendición que nosotros tenemos cuando llegamos al Señor, cuando experimentamos su salvación, su amor, su perdón, ¿no? Dice Efesios 1:3, dice que el Padre, ¿sí?, ahí Pablo le dice a los efesios que nuestro Padre Celestial, Dios, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ese es un texto que realmente necesitamos meditar. ¿Cuáles son esas bendiciones?, ¿no? Pedro allí a la iglesia en Asia Menor le decía, ¿no?, que tenían que bendecir.
que tenían que bendecir, a pesar del rechazo que la iglesia estaba experimentando en ese momento de la historia. La iglesia estaba pasando un momento de mucha persecución, de mucha confrontación, y ahí vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro le dice a la iglesia: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid. Por el contrario, bendecid. A pesar del maltrato que sufría la iglesia, el consejo de Dios era bendecir, que la iglesia tenía que bendecir, tenía que vivir la bendición. Ahí Pablo le dice a los Efesios, ¿sí? Y que la iglesia tenía que bendecir. Jesús mismo nos llamó a bendecir. Jesús mismo, allí en el capítulo 5, versículo 44 de Mateo, dice: pero yo les digo, dice Jesús, amarás a tu prójimo, versículo 44, yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen, ¿no? Jesús mismo nos enseña a que tenemos que bendecir. Y me quedé pensando en lo que leíamos esta semana, ¿no? Allí en el capítulo 6 de Números, vamos a buscarlo, capítulo 6 de Números, dice el capítulo 6, versículo 22, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermosas palabras, ¿no? Realmente nosotros como iglesia, como familia, hemos aprendido a saludarnos y a decir, ¿no? Dios te bendiga. Cada vez que hablamos por teléfono con alguien o nos encontramos con un hermano, bendiciones, Dios te bendiga, para los cumpleaños. ¿Y qué significa esto de bendecir? ¿Y a qué se refiere Dios, ¿no? Cuando en su palabra dice: ustedes tienen que bendecir así al pueblo de Dios, ¿no? Pensaba en esto de bendecir, esto de la bendición, que no es un lindo gesto de bienvenida o un lindo saludo, no es solamente eso. En la antigüedad fue un mandato de parte de Dios, como leímos recién en Números capítulo 6, versículos 22 al 27, ¿no? Dios habló a Moisés y le dio una orden, que tenía que llamar a Aarón y que tenían que bendecir de esta manera a su pueblo, al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que también conocer qué significa la bendición. En mi Biblia el título que tiene es la bendición sacerdotal, ¿no? Es muy importante saber que sigue siendo un mandato para el sacerdocio bendecir al pueblo. Dice allí el versículo 24 que acabamos de leer, ¿no? El Señor, Jehová te bendiga, dice. Jehová te bendiga y te guarde, ¿no? El Señor, Jehová. ¿Qué es bendecir? Bendecir precisamente es bien decir. La bendición tiene dos aspectos. Por un lado, el aspecto literal, que enfatiza, que se refiere a esto: el Señor hable bien de ti y de mí también. Cuando decimos
el Señor te bendiga, Jehová te bendiga. La expresión más correcta sería, el Señor hable bien de ti. Que Dios, que nuestro Padre, que Jehová hable bien de ti, ¿no? Qué tremendo esto, ¿no? Que durante mucho tiempo pienso que hemos cometido el error, ¿no? De pensar que, o de ver a Dios, ¿no? Y ver a su palabra como una máquina expendedora de bendición, ¿no? Donde yo puedo tomar una palabra o simplemente desearle la bendición a alguien y por el simple hecho de desearlo, la otra persona iba a ser bendecida. Y la verdad es que al revisar el significado de la bendición me doy cuenta que no es tan así, ¿no? Dios no es una máquina expendedora de bendición a la cual yo acudo para meter una fichita o apretar un botón y recibir una bendición, recibir una palabra que me anime, que me bendiga. Dios no es una máquina que reproduce frases de bien que yo quiero escuchar, ni mucho menos un libro de autoayuda que menciona frases generales, ¿no? Para mi estimulación emocional. Por el contrario, Dios en su palabra plasmó la verdad, su verdad para mi vida, de acuerdo a sus principios y sus valores, y no a los míos. Y esto es lo tremendo, que para yo experimentar la bendición de Dios, no alcanza solamente con leer un texto bíblico que quizás puedo llegar a tener en un calendario, ¿no? O recibir, ¿no? Una palabra de ánimo, de fe a través del teléfono, y eso ya no se trata solamente de eso. Se trata de que yo tengo que aplicar su verdad y su consejo, aplicarlo a mi vida para poder experimentar la bendición de Dios. Si yo no tomo los principios de Dios, si yo no tomo el consejo de Dios, si yo no hago caso, no rindo mi vida a que mi vida se ajuste a los principios, al consejo, a la verdad de Dios, difícilmente voy a poder experimentar la bendición. Difícilmente Dios va a poder decir bien de mí, ¿no? Entonces, qué importante este aspecto que necesitamos revisar, ¿no? y recuperar. Dios quiere bien decir de nosotros, ¿no? Pero para eso yo tengo que rendir mi vida a su verdad, a sus principios, a su voluntad. Yo no me vuelvo un hombre sabio o prudente o sensato con solo decir una palabra, ¿sí? De la Biblia o desearlo, ¿no? Esto me hizo acordar a una amiga que hace mucho tiempo atrás me decía: no lo decretes al universo, no digas esas cosas porque lo estás decretando al universo y eso se va a cumplir en tu vida. No es así, no es así. Nosotros necesitamos ajustar nuestra vida al consejo de Dios, ¿no? Y eso va a traer bendición. Por supuesto, cuando no lo hacemos, también va a traer una consecuencia, ¿no? Yo no me vuelvo un hombre sabio o un hombre prudente o sensato con solo decir una palabra o solamente con desear serlo, ¿no? Es fundamental tomar el consejo de Dios, vivir sus enseñanzas para que Él pueda bien decir, para que Él pueda bendecir mi vida, ¿no? Qué hermoso que es saber, ¿no? Qué importante que es la opinión de Dios. Qué lindo que es saber y comprobar que Dios habla bien, ¿no? de nosotros. El otro aspecto de la bendición está relacionado a una palabra hebrea que es barak, que literalmente significa arrodillarse, como un saludo o un acto de adoración. Ese es el otro aspecto, ¿no? de la bendición. Es precisamente, ¿no? es un acto
de inclinarse, de rendirse, ¿no? En un acto de adoración al Señor, ¿no? Cuando con mi vida yo puedo bendecir al Señor, ¿no? Y dice también allí el versículo 24 que acabamos de leer: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. Guardar, ¿sí? Esta palabra, Jehová te guarde, viene de una palabra hebrea, en su original es llamar, que literalmente significa poner un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo o cuidarlo. Y esto me hizo acordar al Salmo 125, versículo 2, ¿no? Que dice: así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así mis manos rodean, ¿no? A mi pueblo. Y eso es un cuadro, es una imagen preciosa, saber que más allá de lo que estemos viviendo en forma personal, como iglesia, como sociedad, qué hermoso que es saber que dentro de la bendición de Dios está esto de que Dios nos guarda. Y aunque no podamos ver con nuestros ojos naturales, sí con nuestros ojos espirituales nosotros podemos ver y podemos percibir, y muchas veces, hermanos, podemos experimentar esto de que Dios pone guarda, esto de que Dios pone sus manos alrededor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra congregación. Uno de los asuntos sobre el cual he meditado en este tiempo, en este último mes precisamente, es acerca de algunos acontecimientos que cuando llegue el momento los vamos a mencionar, pero donde veíamos que la respuesta de Dios no llegaba, y donde nos veíamos forzados a soltarnos a una dirección de parte de Dios que no era la que nosotros deseábamos. Pero con el tiempo vimos que era Dios guardándonos. ¿Cuántas veces oraste por algo, ¿no? Que querías que se diera, que querías que se concretara, una puerta que se abriera, un camino, ¿no? Que se despejara para nosotros avanzar hacia aquello que nosotros pensábamos que era lo bueno, lo correcto, lo urgente para nuestra vida? Y Dios no abrió esa puerta, Dios no allanó ese camino, ¿no? Bueno, en su momento para mí, les confieso, fue difícil de entender por qué Dios no abría algunas puertas, ¿no? O por qué Dios abría otras y nos empujaba a avanzar en cierta dirección. Y esto es una conversación que he tenido con algunos hermanos que han tenido que aceptar, ¿no? El no de Dios en este tiempo, y otros que se han visto forzados a tomar decisiones, a tener que salir, a hacer cosas que no tenían planeadas. Pero con el tiempo hemos visto que Dios estaba al control y nos estaba protegiendo, estaba poniendo su mano, estaba rodeándonos, librándonos de aquello que nosotros pensábamos que iba a ser bueno para nuestra vida, y que Dios en su sabiduría sabía que no, ¿no? Que Jehová te guarde, que el Señor te guarde. No aceptá cuando Dios pone sus manos alrededor de tu vida, ¿no? Cuando Dios pone sus manos alrededor de tu familia, de tu iglesia, y te protege y te guarda, y quizás en esa protección y en ese guardarte no te permita hacer otras cosas, pero tené plena certeza de que Dios te está guardando, de que sus manos amorosas te están cubriendo, te están protegiendo, ¿no? Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, pero volvamos a esta palabra, ¿no? El Salmo 125:2, y recordémosle a nuestro espíritu y a nuestro corazón, ¿no? Así como Israel tiene montes alrededor de ella, así el Señor con sus manos rodea a su pueblo. Amén. Dice también, allí avanzamos en la lectura, dice el versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Qué tremenda que es esta frase, ¿no?
Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Resplandecer, ¿no? Viene de una palabrita hebrea también, que literalmente significa luz. Esa palabra resplandecer viene del griego or, que significa luz. Y rostro, ¿sí?, viene de otra palabrita que es panim, ¿sí?, que significa delante de, enfrente, a la vista. También significa encuentro, presencia, ¿no? La fuente de la bendición es el rostro de Dios, es estar en su presencia. La única manera en que el rostro, ¿no?, de Dios resplandezca sobre nuestra vida es precisamente yendo a su presencia, buscando de estar a solas y frente a Él, ¿no? Como lo experimentaba Moisés, ¿no?, allí en Éxodo capítulo 34. Esa era la experiencia que él tenía cuando descendía del monte. Dice que tenía que ponerse un velo porque el resplandor de su rostro, ¿no?, era tremendamente llamativo, causaba temor, realmente impactaba al pueblo. ¿Pero por qué? Porque él había estado en el monte con Dios, ¿no? Y cuando nosotros oramos y deseamos que Dios bendiga a un hermano, ¿no?, que Dios bendiga a nuestra familia, que Dios me bendiga a mí, ¿no?, con esto, ¿no?, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre mí, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué está irradiando mi imagen, mi cara, mi rostro? ¿Qué está irradiando, ¿no? Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Y tiene que ver con esto, con que la presencia de Dios se pueda percibir, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia de estar con hermanos, que cuando uno se acerca a charlar, a hablar, hay algo de Dios que llama nuestra atención, ¿no? Qué importante y qué oportuno para este tiempo, ¿no?, de intensificar nuestras oraciones, de doblar, ¿no?, duplicar el tiempo de lectura, de ir a su presencia, de estar en el secreto de Dios, ¿no?, de buscar de su presencia, ¿no?, para que su rostro, para que su luz pueda resplandecer, ¿no?, en nuestro rostro, en nuestra vida. Amén. David tenía muy en claro, él no solo sabía que era posible tener esta experiencia que tuvo Moisés, él no solo sabía que era posible, sino que él entendía que era necesario, ¿no?, que en la angustia, en la turbulencia de su corazón, ¿no?, se ilumine la presencia de Dios. Dice allí el Salmo 31, Salmo 31, versículo 16. Dice David: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, ¿no? Y dice el versículo 9: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy angustiado. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, ¿no? Pero en esa situación de angustia, de temor, de persecución, que era lo que estaba viviendo David, él sabía que la solución estaba en buscar la presencia del Señor, ¿no?, y que su luz resplandeciera, ¿no?, que el rostro del Señor resplandeciera en su vida, ¿no? La fuente de la bendición es el rostro de Dios, ¿sí? Es estar en su presencia, buscar la intimidad con Él. ¿Qué estás viviendo, ¿no? ¿Qué estamos viviendo en este tiempo, en estos primeros días del año, ¿no?
Cuando estábamos terminando el otro año pensábamos que este año iba a ser totalmente diferente y ya estamos transitando de vuelta el aislamiento, la pandemia, la separación de los seres queridos, de los hermanos, la comunión está afectada, ¿no? Que podamos ser renovados en la presencia del Señor, ¿no? Buscar su presencia, buscar su rostro, ¿no? Que Él resplandezca sobre nuestra vida. Amén. Y dice también allí el versículo 25, dice: haga resplandecer su rostro sobre ti, dice, y tenga de ti misericordia, y tenga de ti misericordia. La Biblia habla de diferentes tipos de misericordia, pero en este caso, la misericordia a la que se refiere este texto, ¿sí?, viene de una palabrita que es Hanán, que dice doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior, ¿no? Cuando acá Números menciona la palabra misericordia, tiene que ver con esto, ¿no? Con doblarse o inclinarse en bondad hacia alguien inferior. Y cuando la palabra está diciendo ahí, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, ¿no? Es algo que día a día nosotros necesitamos experimentar. Muchas veces el hombre, el ser humano, ¿no?, pierde de vista la tremenda necesidad que tenemos de vivir bajo esta misericordia, ¿no? Esta misericordia que en este texto se describe prácticamente como la gracia de Dios, ¿no? Cuando recibimos el favor inmerecido, en este texto se refiere a eso, a ese favor inmerecido, a esa gracia que fue derramada, que fue provista por amor a nosotros. Y saben una cosa, yo me doy cuenta que a veces la rutina, las actividades con la familia o con el trabajo, hasta con la iglesia misma, ¿no?, el diario vivir muchas veces genera que nosotros perdamos de vista lo inferior que somos, como dice acá la descripción, ¿no? Lo inferior que somos y la necesidad que nosotros tenemos de que Dios se siga inclinando, se siga acercando, ¿no?, en favor, en amor, ¿no?, en paciencia para con nosotros. Esta expresión, ¿no?, tenga de ti misericordia, ¿sí?, esta misericordia a la que se refiere la palabra en este texto, es más conocida como gracia, como ese favor que decíamos recién, ¿no?, ese favor no merecido, pero que aún así Dios se inclina a favor nuestro y nos provee, ¿no?, esa gracia, extiende su gracia, derrama, extiende sobre nuestra vida su gracia, ese favor inmerecido, ¿no? Hermanos, no perdamos nunca, pidámosle siempre al Señor, pidámosle que el Espíritu Santo nos ayude a tener un espíritu correcto, una actitud correcta delante de Dios, ¿no?, de reconocernos necesitados, reconocernos inferiores, ¿no? Es terrible cuando vemos personas con un ego, con una altivez, un corazón tan soberbio, ¿no?, delante de Dios, delante de las personas, ¿no? Qué triste, ¿no? La palabra dice claramente, ¿no?, antes de la caída es la altivez de espíritu, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer en una actitud correcta, ¿no? Por supuesto, disfrutando de los beneficios del amor y de la gracia de Dios, ¿no?, pero sin perder de vista que no lo merecíamos, ¿sí?,
no lo merecíamos, pero por su gracia, por su misericordia, ¿no?, que se renueva cada día, es que podemos disfrutar de esta relación con Él. No merecemos estar en su presencia, sin embargo, ese es el deseo de su corazón, ¿sí? No lo merecíamos, como decíamos recién, pero ese es el deseo de Dios. Y por esa razón Él envió a su Hijo, para poder restaurar esa comunión que se quebró, que se rompió allí en el jardín del Edén, ¿no?, por la desobediencia del hombre, ¿no? Dios desea que experimentemos su presencia, que tengamos una vida de amistad, de intimidad con Él, ¿no? Por eso Él extiende su misericordia y la renueva cada día, para vos y para mí. Dice también allí el texto, dice, alce sobre ti su rostro. Dice la palabra, ¿no? Versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro. Y en sentido contrario a lo que dice el texto aquí, el sentido contrario, opuesto, encontramos la expresión de rostro caído, ¿no? La palabra en algunas otras ocasiones hace referencia al rostro caído, lo cual define a alguien que está molesto o lleno de ira, ¿no? Muchas veces en la historia del pueblo de Israel hemos visto a Dios con el rostro caído, ¿no?, por enojo, por dolor, por tristeza, por la desobediencia, por la idolatría, por el pecado del pueblo, y veíamos a Dios con el rostro caído, ¿no? La Biblia describe claramente la situación de Caín, ¿no?, con un rostro caído, ahí en Génesis capítulo 4, versículo 6, ¿no?, cuando Dios le dice a Caín, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué te cambió el rostro? ¿Por qué estás así enojado?, le dice, ¿no? También a Jeremías, ¿no?, le pasó lo mismo. ¿Por qué decae tu rostro? ¿Por qué cae el semblante? Dice allí Jeremías capítulo 3, versículo 12. Jeremías 3, versículo 12, dice: Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, ¿no?, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo, ¿no? Y tenía que ver con esto, con el rostro caído, tenía que ver con el enojo de Dios, ¿no?, por el pecado. Pero acá dice, dentro de la bendición, Jehová alce sobre ti su rostro, ¿no? Qué precioso que es saber que nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar en el Señor, hace que el Señor, en vez de tener un rostro enojado, que el Señor pueda gozarse, ¿no?, pueda alegrarse, que el Señor levante su rostro, ¿no?, reconociendo, agradándose de nuestra manera de vivir. Qué hermoso que es, ¿no?, esto de saber que con nuestra manera de vivir nosotros podemos lograr esto en el corazón de Dios, ¿no? Alce sobre ti su rostro. Esta bendición tenía que ver con esto, ¿no?, con que nuestra manera de vivir haga que Dios se goce, se alegre, que Él levante su rostro en amor, ¿no?, en reconocimiento hacia nuestra vida. Y dice también, y termina
allí el texto, ¿no? Dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. El diccionario dice que paz es la ausencia de conflicto, ¿no? Pero nosotros en nuestra vida hemos tenido otra experiencia, que la paz de Dios no es la ausencia de conflictos, sino es sentirse pleno a pesar, sentirse saciado, completo, lleno, a pesar de las circunstancias y de las situaciones que se den en nuestra vida. La paz bíblica es mucho más que la ausencia de conflictos. Paz es shalom, ¿sí? Shalom, que literalmente quiere decir completo. No es tener necesidad de nada, es tener bienestar total e integral en todas las áreas de la vida. Este es el deseo de Dios, su paz para nosotros. Qué hermoso que es saber, hermanos, que todas las partes de esta oración, de este texto, de esta bendición, son las experiencias que nosotros podemos tener a diario y a lo largo de nuestra vida sobre este planeta. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe para buscar, ¿sí? Para buscar. Este es un acto de a dos. Dios lo prometió, pero mi vida tiene que estar rendida y comprometida, ¿no?, a buscar esta bendición. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho, que el Señor nos bendiga. Un abrazo fuerte. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu.